también está en Juan 2. Vamos a leer la que está en Juan 2, 13, y dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba próxima la Pascua, ¿verdad? Que tenía que festejar él por su origen judío como recuerdo de la bondad de Dios de haber cruzado el Mar Rojo, porque eso significa Pascua, significa paso, el paso de salir de la tierra de Egipto a la tierra que fluía en leche y miel, que es la tierra de la bendición, de la promesa que iban a alcanzar, ¿no? Salir del pecado a ir a un nuevo comienzo. Y Jesús se encuentra aquí con una escena que no le agrada para nada, ¿sí? En un momento donde tenemos que estar buscando a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón sincero, abriendo nuestro corazón, sacando aquellas cosas que a Dios no le agrada. Era el tiempo para pensar en lo material, era el tiempo para sacar provecho. Veíamos acá algo que a Jesús no le gustó, que utilizaban ese tiempo para sacar un provecho material cuando tenían que poner en primer lugar el acercarse a Dios con un corazón sincero y aprovechar, ¿sí? Porque Jesús estaba de paso, aprovechar para tener un encuentro con Él, una transformación. Dice que en esta parte del templo, ellos se habían puesto a vender en el atrio. Y el atrio tiene un significado muy importante. En el atrio estaban los gentiles para pedir esa limpieza de sus pecados. Entonces Jesús se enoja porque es como que no le dan un lugar. Los gentiles somos nosotros, los que no son del pueblo de Israel. Bien, entonces es como que ellos no permitían que la bendición de Dios llegara a nosotros. Dice Jesús que Él, al que viene a Él, no le echa fuera. Me quiero centrar cuando dice aquí, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¡Wow! Recuerden que todo lo que está acá en la Biblia es sombra y figura de lo que ha de venir. ¿Quiénes son la casa? ¿Qué representa la casa? Nosotros representamos la casa, ¿sí? Entonces, el celo de tu casa me consume. El Señor nos cela tremendamente. Nosotros somos su templo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Cuando Jesús viene a morar, Él deposita en nuestros corazones su Espíritu Santo. Entonces, Él construye en nuestras vidas ese templo que necesita que cada día nosotros lo limpiemos, lo preparemos para recibir al Señor. El templo es la casa de Dios. La primera de Corintios 3:17. Sí. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también los destruirá. Entonces Jesús estaba haciendo una representación, una sombra y figura de cómo Él quiere que nosotros cuidemos el templo de Él, que nada contamine. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Cómo debemos cuidar cada día ese templo? ¿Sí? Primero
desde que comienza el día, bueno, escuchamos los devocionales, pero no queda ahí nada más. No queda con que los domingos vayamos a ir a la iglesia a tomar la Santa Cena, no queda allí tampoco, ni que vengamos al grupo de crecimiento, porque estas personas estaban cumpliendo con la ley, ¿verdad? Estaban por hacer la Pascua, estaban por ir a que Dios los perdone por medio del sacrificio de animales, el perdón de sus pecados, pero no lo hacían con un corazón sincero, ¿verdad? Porque dice que Dios conoce, Él pesa los corazones y a Dios no se le escapa nada. Y esta es una, como decía recién, una representación de que Jesús nos cela, tiene un celo de que así como el templo debía ser santo y dedicado a Dios, nosotros también tenemos que cuidar ese templo que somos nosotros. Me leo 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Nosotros, este cuerpo que el Señor nos permitió tener, es porque Dios nos diseñó así. Él nos creó, como lo creó Adán, y lo hizo con un propósito. Algo muy importante que leyeron las chicas, que no es nuestro. ¿Cómo lo podemos destruir cuando no dejamos que en ese templo habite la luz, sino habiten las tinieblas, que no habite la palabra de Dios? Entonces, si no habita la palabra de Dios, que es buscarlo en espíritu y en verdad, no solamente cuando vamos a la iglesia, cuando venimos al grupo de crecimiento, sino cada día que sea, Señor, yo te voy a invitar a que vengas a mi templo, a que habites. Jesús acá hace esa representación de cómo no debemos hacer, ¿sí? No dejar que nada contamine lo que no es de Dios, porque en definitiva el cuerpo es de Dios. Él nos permite, nos dio la salvación a precio de sangre, somos de Él, ¿no? Cuando Jesús sana al chico endemoniado y a tanta gente, ¿no?, que tenía espíritus inmundos, los espíritus inmundos salieron de esa casa, que ahora estaba ordenada, limpia y habitaba la luz. Pero nosotros debemos también cuidar y permanecer que la casa esté limpia. Estamos viviendo en momentos de gracia y misericordia de Dios, y si tenemos alguna situación que pueda llegar a contaminar nuestro templo, que es la morada del Espíritu Santo, pedir perdón y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar qué es aquello que no le puede agradar a Dios y que puede traer maldición a nuestras vidas, ¿no? Para cerrar puertas y que ningún espíritu más que el de Dios habite en nosotros, como debe ser. Es la casa de Dios y lo debemos cuidar. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Yo en mi casa serviremos al cielo. Cuando nuestra casa está ordenada, está limpia y está con la presencia de Dios, invitamos a que nuestra familia también le sirva al Señor.